capítulo 21. San Juan capítulo 21. Vamos a dar lectura a nuestro texto para nuestra meditación de esta noche. San Juan capítulo 21, a partir del versículo 15 hasta el versículo número 17. San Juan capítulo 21, versículo 15 hasta el versículo número 17. Vamos a dar lectura. Quiero que ustedes me acompañen. Busquen su Biblia, abran la palabra de Dios. Acá también tenemos una parte del texto, pero vamos a leer desde el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Está aquí en el texto, ¿verdad? 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió. Vean la respuesta de Pedro, ya no es como las anteriores. Ya no dice sí. Ahora Pedro responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué le respondió el Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. Es el texto que también tenemos aquí al frente. Es el texto 17. Y le dijo al final: apacienta mis ovejas. ¿Por cuántas veces le preguntó el Señor Jesús a Pedro? ¿Me amas? 3 veces. Y Pedro la primera vez dijo: sí, Señor, yo, con seguridad que siempre tenía Pedro. La segunda vez igual: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la tercera vez que le preguntó Jesús, Pedro ya no respondió sí rápidamente, sino que Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes mi corazón, tú sabes lo que hay dentro de mí. Señor, tú sabes que yo te amo. Esta noche, hermanos, vamos a analizar acerca de este personaje. Esta es la historia de Pedro, un discípulo muy especial. Nos enseña una vez más que Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Hermanos, ¿cómo llamó Jesús a Pedro? Él estaba pescando toda la noche, no había pescado nada, y se apareció Jesús y le dice: echa la red. Y Pedro le dice: toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Y cuando echaron la red, pescaron tantos peces que el barco parecía que se iba a hundir. Y Jesús le dice que lo hará pescador de hombres. Y Pedro dejó las redes, dejó la barca, dejó todo lo que había ahí y le siguió. Se convirtió en un pescador de hombres. Pero ¿cómo era el carácter de este Pedro? ¿Cómo era el carácter de Pedro? Cuando hemos leído el texto, Jesús le dice primero: Simón, le dice hijo de Jonás. Hijo de Jonás. Pedro fue un discípulo de Jesús y su característica principal de su carácter, ¿cómo era? Era Pedro pasivo, tranquilo, no hablaba, dejaba que otros hablasen. ¿Así era Pedro? No, Pedro era un carácter temperamental, un carácter apasionado. Era generalmente el primero en hablar. Cuando Jesús hacía una pregunta, él levantaba la mano y hablaba. Generalmente era el primero que hablaba. Cuando Jesús se apareció en el mar, caminando sobre las aguas, y los discípulos pensaban que era un fantasma, y Cristo le dice: no tengan miedo, soy el maestro. Y Pedro es el primero que habla de la barca: Señor, si tú eres el maestro, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando dejó de ver a Cristo y empezó a ver a los discípulos, tal vez sonriendo, como diciendo: miren, yo soy lo máximo, miren lo que yo he logrado y ustedes no. Pero dejó de ver a Cristo y miraba a los discípulos. ¿Qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse en el mar. Cuando un día Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Pedro dijo: maestro, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres tal o cual profeta. ¿Y ustedes qué dicen?, le dijo a los discípulos. Pedro fue el primero en responder: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Él es el primero en hablar. Pero también en una ocasión Jesús, ¿cómo lo trató a Pedro? Le dijo: apártate de mí. ¿Se acuerdan cómo lo llamó? Apártate de mí, Satanás, le dijo en una ocasión, porque también se dejó influenciar por el enemigo. Pedro y sus hermanos eran conocidos con un sobrenombre. ¿Cómo era ese sobrenombre que ellos tenían? Hijos del trueno, porque eran temperamentales, eran unas personas que rápidamente reaccionaban. La noche que él fue entregado por Judas y lo apresaron y vinieron los soldados, ¿quién fue el discípulo que sacó una espada y cortó la oreja del criado del sacerdote? ¿Quién fue? Pedro. No sé dónde, habría tenido una espada. Yo no sabía que tenía una espada, pero por ese texto dedujo que si habrá tenido, le habrá quitado a alguien. Agarró la espada y le cortó la oreja a una de las personas. ¿Qué nos demuestra el carácter de Pedro? Era hijo del trueno, bueno. Por algo era el hijo del trueno. Y nos informa la Biblia que era un hombre temperamental. ¿Cómo es un hombre temperamental? Y apasionado, un hombre que tenía carácter, un hombre de carácter fuerte, y por haber sido un pescador, estar en el mar, también su lenguaje era un lenguaje un poco vulgar, un hombre un poco tosco, directo, rudo, pero también un buen líder, porque era un líder que tenía carácter. En una ocasión, cuando Jesús sanó a los endemoniados en Gadara, y echó los demonios en los cerdos, y los cerdos se cayeron en el desfiladero y cayeron en el mar. La gente vino a decirle del pueblo, a decirle: maestro, queremos que te vayas de nuestro territorio. Y uno de los discípulos dijo: maestro, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme a todos estos? ¿Quién creen que fue? No es difícil adivinar, ¿no? ¿Quién creen que fue el discípulo que dijo eso? ¿Y cómo lo habrá dicho? Porque era como decir: Señor, ¿quieres que oremos para que Dios, el Padre, los mate a todos estos sinvergüenzas malagradecidos? Ha sanado a esos endemoniados que hacían temer a todo el pueblo, que vivían ahí en el cementerio. Y en lugar de darte gracias, te dicen que te vayas. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme a todos, los achicharre a todos estos? No, es el carácter rápido de Pedro. Era un hombre muy temperamental. Pero aún así, el Señor llamó a Pedro para que lo sirva. Llamó a Pedro para que sea un servidor de él. Hermanos, esto nos muestra que el Señor llama a seres humanos con virtudes, con defectos. Todos nosotros somos igual que Pedro. En cierto sentido, también somos como Pedro. Pedro era un hombre muy apasionado, entusiasmado, un hombre que le gustaba hacer las cosas, un líder, un hombre muy emocionado por hacer las cosas. Cuando Cristo dijo a los discípulos: todos ustedes se escandalizarán de mí, se apartarán, se avergonzarán de mí, todos se van a escapar y me van a negar. Pero Pedro, ¿qué respondió? Bueno, está bien, pero menos yo, dijo Pedro, ¿no? Ellos pueden escandalizarse, yo jamás, yo soy Pedro, dijo él, ¿no? Si es posible, maestro, no solo no te voy a negar nunca, si es posible voy a morir a tu lado, los dos vamos a morir lado a lado. Dijo así. Pero Jesús le dijo: mira, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esa noche vinieron los judíos, llevados por Judas, y en la noche, con un beso traidor, Judas lo entregó. Y todos los discípulos se escandalizaron, como había dicho Cristo, y se fueron. Todos se escaparon, menos 2 que los seguían de lejos. ¿Quiénes eran esos 2? Precisamente eran Juan y el otro era Pedro, de lejos siguiendo al maestro. ¿Qué hicieron los judíos? Lo llevaron a ser juzgado, aun cuando las leyes prohibían ser juzgado de noche. El juicio era de día, pero los judíos habían cometido muchas irregularidades en ese juicio. Y cuando lo llevaron a un lugar en el templo para ser juzgado, Pedro estaba de lejitos mirando qué va a suceder, qué va a pasar. Él dijo: nadie se va a dar cuenta, voy a pasar desapercibido, al final nadie me conoce. Quería ver qué va a pasar. Y entonces uno de los criados le dijo, o la criada dijo:
este también parece que es de los Galileos. Él dijo, no, mujer, ¿qué estás hablando? Ni loco, que voy a estar yo con esos fanáticos. Pero después de otro rato alguien dijo, no, este parece también que este es. Él dijo, no, ni loco, ¿cómo voy a estar yo con esos fanáticos, lunáticos? No, ni hablar. Y al final alguien dijo, no, parece que este sí es de ellos, porque hasta en su manera de hablar se nota que es de los Galileos. ¿Y cómo le negó Pedro? Bajo juramento, negó que conocía a su maestro. Y entonces, hermanos, la historia sigue avanzando y luego de la resurrección de Cristo, luego que Cristo había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos. Cristo estuvo 40 días luego de su resurrección, que se apareció a los discípulos en diferentes ocasiones. En una ocasión los discípulos estaban pescando, Pedro también estaba pescando, estaba en la barca y se apareció Jesús. Pedro lo vio de lejos todavía estando en la barca y cuando lo vio ya lo reconoció, se fue rápidamente donde Cristo, lo abrazó. Esa mañana hicieron un desayuno con los peces que habían pescado y luego del desayuno sucede lo que hemos leído hace un momento en el Evangelio de Juan. Sucede lo que hemos leído. Ahí un momento Jesús lo llama aparte a Pedro y le hace la pregunta que ustedes hemos visto juntos. Antes de eso le dice, Pedro, hijo de Jonás, lo que hemos analizado hace un momento, hijo de Jonás, ¿cómo era él? Temperamental, con errores, con virtudes también, era entusiasta, le gustaba hacer las cosas, quería hacer bien las cosas pero fracasaba, no contaba que su carácter era débil como ser humano. Y entonces, después de decirle Pedro, hijo de Jonás, le dice, ¿me amas? Ahí está la pregunta, ¿me amas? Y le hace por 3 veces la misma pregunta. Y Pedro responde sí, las 2 primeras veces. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Haciendo recordar esa seguridad que él tenía antes, porque él antes siempre hablaba, dirigía la palabra, el primero que tomaba la voz. Y ahora dice, sí, Señor, yo te amo. Por segunda vez Cristo le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y por segunda vez Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, más que los demás. Y por tercera vez le dice Jesús, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro ya estaba preocupado la tercera vez. ¿Por qué me está preguntando tanto el maestro? Se quedó pensando y tal vez hizo un autoanálisis de su propia vida y se acordó de verdad, ¿no? Yo lo negué a Jesús bajo juramento, de verdad. De verdad, ¿qué razón tiene el maestro de confiar en mí? Si yo había prometido estar a su lado, nunca dejarlo, morir con él, y lo he negado. Se puso a analizar su propia vida. Y esta vez, la tercera vez, ¿qué respondió Pedro? Respondió diciendo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes todo. Tú sabes todo lo que hay en mi vida. Tú sabes que yo te amo. Fue la tercera vez más humilde. Pero la pregunta de Jesús fue, ¿me amas? Esa fue la pregunta. Si Dios nos preguntaría esta noche esa misma pregunta y nos diría por nombre a cada uno de nosotros, ¿me amas? ¿Cómo responderíamos nosotros? A ver, el hermano Juan respondió muy bien, le respondería, tú lo sabes todo, Señor. De repente alguno diría, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero otros dirían, Señor, tú lo sabes todo lo que hay en mi vida, tú sabes todo lo que hay en mi corazón. Pero luego el Señor Jesús le da una orden. Y en la orden le dice lo siguiente. Pedro le dice, apacienta mis ovejas. Pedro le dice, apacienta mis ovejas. Pedro se había sentido lejos de los planes de Dios. Sin embargo, Jesús le vuelve a hacer un llamado a servirlo. Miren, después que Cristo murió en la cruz, Pedro al parecer estaba desanimado. ¿Saben por qué? Porque aquí en el texto de San Juan que hemos leído, Pedro es como que volvió otra vez a su antigua profesión, como que había dejado el ministerio, como que había dejado el llamado de ir a predicar a las multitudes, y ahora Pedro vuelve a su antigua profesión y está pescando, y ahí lo encuentra Jesús mientras él está pescando. Pero es como que Jesús lo invita otra vez a volver al trabajo misionero, de volver al ministerio que Jesús le había llamado. Y entonces al final de esas preguntas, el Señor Jesús le dice, Pedro,
apacienta mis ovejas. ¿Y qué significa apacentar las ovejas del Señor? Cuidarlas, liderarlas, enseñarlas, etc. Aunque esa orden no solo le dio a él, sino también a los demás discípulos. Pero en este caso estaba hablando con Pedro y les dio la orden de apacentar las ovejas. Pero acá también no vemos una nueva oportunidad que Dios le da a Pedro. Porque estamos en la semana de una nueva oportunidad. Jesús pudo haberle dicho: Pedro, mira, sabes, me has decepcionado. Yo quería que tú fueras uno de los líderes de los discípulos, pero la verdad me decepcionaste, no estás capacitado. Me has negado bajo juramento, así que tú ya no eres un hombre de confianza, por decirlo así, ¿no? Ya no eres un hombre de confianza porque has fallado, así que ya no, contigo no cuento más. No hizo Jesús eso. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. En otras palabras, tal vez también le estaba diciendo: Pedro, sigo confiando en ti. Pedro, quiero que tú sigas siendo uno de los líderes de la iglesia, que apaciente las ovejas, que salgas a predicar. En otras palabras, a pesar que fallaste, a pesar que a veces el diablo te usó y yo te dije: apártate de mí, Satanás, y me negaste con juramento esa noche ahí cuando me juzgaban, a pesar de eso, sigo confiando en ti. Te doy una nueva oportunidad. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece la actitud de Jesús? Que le da una nueva oportunidad al apóstol Pedro. Una nueva oportunidad. Y no lo abandona rápidamente. Humanamente lo hubiera abandonado, pero aquí el Señor Jesús le da una nueva oportunidad a Pedro para que le siga sirviendo al Señor, para que siga siendo un líder. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios, a pesar que tú tienes virtudes y también tú tienes defectos, Dios te ama, igual que a Pedro. Y Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos, hacernos nuevas criaturas a cada uno de nosotros. Dios sabe la situación de nuestra vida, igual que la situación de Pedro. Y hermanos, en esta noche no nos identificamos también con Pedro. No somos a veces un Pedro nosotros. A veces no somos entusiasmados en la iglesia, apasionados. Queremos que se haga las cosas, que se levante la iglesia, que se predique y estamos entusiasmados. Pero cuando llega la hora de la hora, ¿qué pasa? Nuestro entusiasmo parece que se derrite. Parece que esa emoción que hemos tenido desaparece. A veces, hermanos, todos somos como Pedro. Podemos decir: Señor, yo no te abandonaré, Señor, en la iglesia estaré hasta el final. Pero cuando llega una pequeña prueba, nos desanimamos, queremos dejar a Dios, ya queremos dejarlo todo atrás. A veces somos como Pedro. Cada uno de nosotros tiene un pequeño Pedro adentro. Todos nosotros, un pequeño Pedro, que a veces promete algo y se desanima. A veces también somos como Pedro, temperamentales, ¿no? Con un carácter fuerte, ya radicales, queremos rápidamente las cosas, pero rápidamente también después fallamos. Y eso no es algo, hermanos, que sea muy bueno. Ahora dice: el encuentro con Jesús produce en el ser humano una nueva criatura, un nuevo ser, lo que estaba diciendo en el texto, una nueva persona. El encuentro de Pedro con Jesús lo cambió a Pedro. Poco a poco lo fue cambiando a lo largo de su vida. Y en ese momento, después de la resurrección, Cristo lo busca a Pedro, se encuentra con él, le hace las preguntas 3 veces. Porque ¿cuántas veces le negó Pedro a Jesús? 3 veces también. Pero al final, ¿qué le dice? Pedro, apacienta mis ovejas. En otras palabras, le está diciendo: Pedro, yo confío en ti, a pesar de tus fracasos, yo sigo confiando en ti. Quiero que sigas adelante. Quiero que sigas liderando la iglesia. Quiero que sigas estando al frente. No me he decepcionado contigo. Hermano, ¿no es maravilloso nuestro Dios? ¿No es un Dios grande, un Dios tan bondadoso? Miren cómo dio esa oportunidad a Pedro. Un hombre que tenía tantos errores en su vida también, pero que aún así le servía a Dios. Hermanos, en esta noche lo que el Señor nos está diciendo es que Él nos da una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Es que Él nos quiere cambiar, nos quiere transformar, así como transformó a Pedro. Mañana vamos a tener un bautismo aquí en nuestro bautisterio. Van a haber personas que van a bautizarse, van a entregar su vida al Señor. Y entonces, hermanos, queremos preguntar, en esta noche hay algunos de los que se van a bautizar:
invitarles que se pongan de pie para hacer una oración especial por ellos. Hermanos, pueden ponerse de pie los que han decidido bautizarse el día de mañana. Aquí nuestra hermana Carmen ha decidido bautizarse. Decimos amén. Amén. Nuestro hermano también allí ha decidido tomar la decisión del bautismo. Decimos amén. Amén, hermanos. Ellos están aprovechando esa oportunidad que el Señor les da. Igual que a Pedro, el Señor no nos rechaza, nos da la oportunidad. Quiere que le sirvamos. Sabe cómo nuestra vida nos conoce, pero quiere darnos fuerza para seguir adelante. Hermanos, ¿alguien más desea bautizarse el día de mañana? ¿Ha tomado la decisión de bautizarse? Yo sé que aquí la mayoría somos bautizados los que estamos aquí, pero hay alguien que todavía no es bautizado, desea unirse a nuestros dos hermanos mañana. Van a venir hermanos también de otras iglesias, de Siloé, hay una hermana de Canaán también, que mañana van a bautizarse. ¿Hay alguien más, hermanos, que ha decidido bautizarse mañana? ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien que no esté bautizado? Hermano, todavía tienes tiempo para pensar en tomar la decisión. Mañana es ese bautismo. Vamos a hacer una pequeña oración terminando nuestra reflexión, orando también por nuestros dos hermanos. Ustedes pónganse de pie, los demás ahí sentaditos nomás. Los dos hermanos de pie, los que van a bautizarse nomás, ¿eh? Y vamos a orar. No es la oración final, ahora van a pasar todavía después al canto y la oración final. Solo una oración de cierre del vamos a orar. Querido Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que tú eres un Dios de amor. Ayudaste a Pedro, le diste una nueva oportunidad, a pesar que este discípulo tuyo era un hombre temperamental, un hijo del trueno, un hombre emotivo que quería servirte y que muchas veces fracasaba, que era el primero en hablar, en tomar la palabra y a veces también el primero en negarte. Pero tú, Señor, al final, después de la resurrección, lo buscaste y le dijiste: Pedro, ¿me amas? Y le dijiste: Pedro, apacienta mis ovejas. Señor, te pido que bendigas a aquellos hermanos que se han puesto de pie para el bautismo de mañana. A los otros hermanos de otras iglesias que mañana estaremos juntos, que también se van a bautizar. Querido Padre, que nada los desanime, que nadie los desanime, que no haya nada que los haga retroceder. Llénalo de tu Espíritu Santo, querido Padre, y bendice también a la hermandad aquí en general. Ayúdanos, Señor, danos valor para seguir adelante, a pesar, Señor, de las dificultades de esta vida. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tú nos das y a seguir adelante, caminando contigo, Señor, hasta encontrarnos en tu segunda venida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno.